Muy buenas, bienvenidos a este concierto, homenaje a Mendelssohn, tributo a Mendelssohn, que se realiza desde la Casa Sefarad Israel, desde el Centro Sefarad Israel en Madrid, y está patrocinado por la Comunidad de Madrid. Tributo a Mendelssohn es el título del concierto. No hace falta que sea ninguna efeméride especial para realizar un tributo a Felix Mendelssohn. Para el que no lo conozca, Felix Mendelssohn fue uno de los músicos alemanes más importantes del siglo XIX y probablemente de toda la historia. ¿Por qué fue uno de los músicos más importantes del siglo XIX y de toda la historia? Principalmente por su obra, una obra amplísima con más de 100 obras, que incluyen música de cámara, ópera, música para piano solo, canciones, un montón de distintas formas de expresión musical que fueron y siguen teniendo mucho éxito desde que las compuso hasta hoy en día. Además, un éxito que le llegó bastante temprano en la vida porque fue una de estas cosas que se consideran niños prodigio. Felix Mendelssohn fue un compositor que comenzó su trabajo muy temprano y ya tuvo sus pequeños éxitos cuando era solamente un adolescente. Componía, tocaba el piano muy bien y indudablemente el hecho de que su familia estuviera tan bien conectada, fuera un ambiente. Tanto él como su hermana fueron criados en un ambiente, bueno, toda su familia, todos sus hermanos, fueron criados en un ambiente muy cultural, muy conectado como digo, con pensadores, con filósofos, también gracias a la obra del que era su abuelo, que había sido un filósofo muy importante y cuyos libros se leían en aquel momento como algunas de las cosas más, algunas de las cosas más leídas, ¿no? Algunas de las obras más leídas eran obra de su abuelo. Como digo, esta conexión que los puso en contacto con artistas, con compositores del entorno de Berlín, donde Mendelssohn, por ejemplo, pasó sus primeros años de vida, y también otras ciudades, polos culturales alemanes, lógicamente, pues motivaron también que él fuera conocido ya en una época temprana de su vida y pudiera ir también haciendo sus contactos con otros compositores, con otros maestros, que iban notando su talento, su capacidad como compositor, como músico, y lógicamente eso tuvo mucha influencia también en su vida. La segunda razón, más allá de su obra, es precisamente por el personaje. Mendelssohn, como decimos, fue un artista muy exitoso desde una temprana edad y además no solamente fue un compositor, no solamente se desarrolló como compositor, era concertista de piano, con lo que conseguía mucho éxito, y también conforme fue avanzando su vida, una especie de gestor musical de la época. Fundó también el Conservatorio de Leipzig, que fue el primer conservatorio superior de toda Alemania y que sigue vigente hasta nuestros días como una de las escuelas más relevantes, más importantes, y también fue el director de la Gewandhausorchester de Leipzig. Y precisamente él consiguió convertir esa orquesta en uno de los centros, de los polos culturales igualmente más importantes de toda Alemania. Como digo, su rol como maestro, como director de este conservatorio de Leipzig, nos llega de muchas distintas maneras. Lógicamente tuvo muchos alumnos, tuvo muchas personas a su cargo y muchos compositores, muchos músicos llevaron enseñanzas de Mendelssohn. Y una cosa muy importante es que Mendelssohn ha quedado para la historia también como uno de los descubridores o uno de los redescubridores de Bach en el siglo XIX y que ayudó a muchos otros compositores a tener conocimiento de él y digamos, también a seguir su obra, a estudiar su obra y a ser un poco fans también de Bach. Pero lo cierto es que hay muchas anécdotas sobre Mendelssohn descubriendo obras de Bach en un papel de un carnicero y que entonces luego fue a su casa y se encontró con un montón de obras de Bach. Todas estas anécdotas no sabemos realmente
si fueron verdad, ciencia cierta o no. Lo que sí sabemos es que el maestro de Mendelssohn, uno de los maestros, el señor Tscherter, era un gran estudioso de Bach, y por esa razón Mendelssohn también fue un gran fan, un gran estudioso de Bach, y le gustaba mucho tanto Bach como algunos otros compositores que componían pues, con formas antiguas. Esto puede parecer una influencia sin más, pero es muy relevante en el caso de Mendelssohn porque él va a dedicar a lo largo de su vida muchas obras que van a tener esas formas antiguas, esa influencia no solamente del contrapunto barroco, sino también del mismo Bach como creador y como compositor. Así que la siguiente obra que vamos a escuchar es precisamente una obra de Johann Sebastian Bach, una obra que está contenida dentro de ese gran compendio para el teclado que es el clave bien temperado. Vamos a escuchar el Preludio y Fuga número 5 del libro número 1. Bien,
Como decíamos, Bach, una influencia muy importante para Mendelssohn, y otra influencia muy importante ya en su vida, a nivel personal, es la relación que tuvo con su hermana Fanny Mendelssohn. Fanny Hensel, después cuando se casó con el pintor Hensel, fue una compositora, si cabe, más brillante incluso que Mendelssohn. Pero aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la situación de la mujer en el siglo XIX. Tengamos en cuenta que Fanny vivía en una familia, fue criada en una familia acomodada, muy culta, pero aún así el hecho de ser compositora o el hecho de poder producir su propia música y firmarla era algo que no cabía en la cabeza de la época. No podían tener una compositora que se dedicara en cuerpo y alma a su trabajo creativo, porque la mujer, lógicamente, incluso hasta en una familia de clase alta, etcétera, y culta y formada, su propósito en la vida tenía que ser, pues lógicamente, casarse y criar a sus hijos, cuidar a su familia y dedicarse primordialmente a eso. ¿Qué ocurre en el caso de Fanny Mendelssohn? Era unos cuantos años mayor que Félix, y Félix la consideraba ella misma mejor pianista y mejor compositora que él mismo, pero inevitablemente el esfuerzo de la familia se volcó mucho más hacia la educación y hacia el éxito como profesional, como músico de Félix Mendelssohn, que de ella. Incluso Félix llegó a publicar algunas de las obras de Fanny con su propio nombre, para que fueran conocidas y fueran tocadas. Y en aquella época realmente la gente no sabía, los que escuchaban esas obras no sabían que esas obras eran realmente de Fanny, no de Félix. La historia, demasiado tarde como siempre, ha hecho un poco de justicia en ese sentido, y ahora sí que reconocemos a Fanny Hensel como una gran compositora, con casi 400 obras, una obra amplísima, con música de cámara también, con canciones, y precisamente el género de la canción era muy del gusto del siglo XIX, un piano, un cantante y el piano acompañando a ese cantante, y normalmente las canciones eran sobre poemas, basados en textos de algunos otros literatos, de algunos otros poetas, etc. Este género de las canciones fue muy importante tanto para Fanny como para Félix Mendelssohn, ya que ambos escribieron canciones para voz y piano, y también escribieron algo que es un poco más curioso todavía: escribieron canciones pero solamente para el piano, es decir, con ese espíritu de una persona que está cantando y otra que le acompaña, escribieron algunas obras que se llegaron a llamar directamente canciones sin palabras. De hecho, Félix Mendelssohn compuso muchísimas canciones sin palabras, y en este concierto, de hecho, vamos a escuchar dos de ellas. Fanny también compuso algunas canciones sin palabras, o esta, como se llama, por ejemplo, Canción para el piano, pero el concepto canción siempre estaba asociado a un cantante y un acompañamiento de piano. Es curioso, como digo, esta cuestión, porque algunas de estas canciones de Mendelssohn eran obra de Fanny y nadie lo sabía, y se tocaban como si fueran obra de Mendelssohn, pero incluso en lo que es el espacio hispánico, digamos lo que es tanto España como los países que hablamos castellano, estas obras se tradujeron en aquel momento como romanzas sin palabras, por aquello de las romanzas como una pieza que tenía ese carácter un poco íntimo, un poco también pues eso, romántico, etc. Pero en realidad son canciones. La palabra en alemán son Lieder ohne Worte, es decir, canciones sin palabras, y en el caso de la obra que viene a continuación, esta es una canción para el piano, opus 8, número 2, de Fanny Mendelssohn.
Bien, venimos de la canción de Fanny Mendelssohn y volvemos a Johann Sebastian Bach. La siguiente obra es en realidad un trocito de una obra mayor, un conjunto de pequeñas piezas que se llama partita, partita porque está partida en un montón de piezas distintas con diferentes caracteres. Habíamos hablado de Mendelssohn, de su rol como profesor, como divulgador musical de obras antiguas, y precisamente la pieza que vamos a escuchar ahora forma parte de una de esas piezas antiguas de Bach, de una de esas partitas. ¿Por qué es importante esta pieza? Básicamente, tanto en las partitas como en un montón de otras piezas, como es por ejemplo el clave bien temperado, Bach sienta toda una forma de hacer música, de tratar el teclado, de tratar los instrumentos de teclado, de una forma que no se había hecho hasta entonces, y por eso es tan relevante hasta hoy en día. Los estudiantes de piano pues, habitualmente tocan piezas del clave bien temperado, etc. Ya se ha convertido casi en una pieza de museo, pero no es así para nada. Es una música que está completamente viva, completamente vigente, y que tiene su importancia porque, como digo, trata el piano de una manera muy profesional. Es decir, para tocar las obras de Bach ya había que saber tocar el piano o tocar el órgano o el clave, los instrumentos que había en aquella época, porque el piano todavía no existía. Y eso significaba que los músicos pues, tenían que mirarse las obras, tenían que saber un poco de lo que estaban hablando y trabajar un poco sobre ello para poder tocar, porque ya tenían un nivel de dificultad un poco más complicado que lo que se veía en aquella época, en la época del barroco. Interesante desde el punto de vista de la comparación con Mendelssohn, como vemos, porque como decía antes, Mendelssohn volverá a lo largo de su vida a estas piezas, a estas formas antiguas, y en este caso lo que vamos a escuchar es un rondó de la partita número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach. Rondó, por cierto, que ya era una época que en el barroco era ya una forma antigua, porque venía de los antiguos rondós de la Edad Media, que consistían básicamente en un estribillo que se repetía constantemente. Tenían una motivación religiosa, un texto religioso, pero en este caso lo que tenemos es lo mismo, ese estribillo que se va repitiendo. Ese es el estribillo que se va a repetir, y luego por en medio algunos interludios, algunas frases musicales que no son realmente el estribillo, pero que siempre nos devuelven a él. Así que este es el rondó de la partita número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach. Pues esa era la partita, el rondó de la partita segunda en do menor de Johann Sebastian Bach.
Johann Sebastian Bach en este concierto también cumple una función, desde mi punto de vista, cuando he pensado en las obras que iba a escoger, para entender que Mendelssohn forma parte de la tradición musical alemana, tanto como forman parte Mozart o Beethoven o Haydn o el propio Bach. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 30 del siglo XX muchos compositores de origen judío fueron prohibidos en la Alemania nazi. Directamente los compositores que tuvieran orígenes judíos, por ejemplo Mendelssohn tenía origen judío pero se había convertido al protestantismo con toda su familia cuando Félix y Fanny eran niños, pero aún así eran de origen judío prohibidos. Eso es lo que se ha venido en llamar después la música proscrita, la música que durante esos años no se permitía interpretar, no se permitía programar en los conciertos, tampoco se permitía que autores contemporáneos de aquel momento que fueran judíos estrenaran sus obras o las tocaran. Y para sustituir esas faltas de esos compositores, como por ejemplo el caso de Mendelssohn, él era un compositor muy popular en la época, es decir, quitar sus obras pues suponía que la gente se daba cuenta, es decir, no era un compositor menor, es lo que quiero decir. En lugar de obras de Mendelssohn, obras de artistas de jazz que ya eran bastante habituales, obras de artistas que hubieran tenido alguna relación con gente o con artistas judíos como Debussy o, como digo, con la gente del jazz, se programaban pues obras de lo que se consideraba la verdadera tradición alemana, Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, etc. Pero Mendelssohn forma parte de la tradición alemana como cualquier otro. De hecho, esta censura le vino a Mendelssohn ya después de muerto. Ningún sentido, pero en aquel momento se hizo así. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tocar una obra de Beethoven, que es el primer movimiento de la sonata opus 110, la penúltima de sus sonatas, precisamente como una intención de deshacer esas pequeñas barreras que todavía aún persisten, porque esa música proscrita, en el caso de Mendelssohn no, pero en el caso de muchos autores del siglo XX, sigue vigente hasta hoy en día. Hay muchos autores alemanes de esa época, judíos, que no son conocidos hoy en día porque, de alguna manera, esa censura traspasó el propio tiempo, el propio pasar del tiempo, y al final esas obras quedaron sin tocar, fueron menos conocidas y al final tuvieron menos éxito. Las obras de Beethoven, sin embargo, han tenido un éxito tremendo, es el compositor más tocado en toda la historia de la música, en todos los años, todos los auditorios se llenan de recitales sobre Beethoven. Precisamente este año ha sido el aniversario de Beethoven y hemos tenido conciertos monográficos, lo que ha permitido, lógicamente, la pandemia. Entonces, esta disociación entre lo que era la música alemana y lo que no era, lógicamente, hoy en día está completamente superada. Pero quería traer una obra de Ludwig van Beethoven, en este caso este primer movimiento, una obra que es de mis favoritas, me gusta muchísimo, y de alguna manera también entender esa discriminación que se hizo en aquel momento con algunos autores, independientemente del valor de su obra. Por ello, escuchamos ahora este primer movimiento de la opus 110 en la bemol mayor de Beethoven.
Pues esa era la sonata opus 110 de Beethoven. La siguiente obra que vamos a escuchar es una obra de Frédéric Chopin. Chopin fue también un contemporáneo de Félix Mendelssohn, de hecho se conocieron y participaron en algunos conciertos juntos y había una mutua admiración por la obra de ambos, una mutua admiración, quiero decir, entre los dos. Y el caso es que Mendelssohn tenía unos gustos a la hora de componer en su estilo de música, como decíamos antes, en los que respetaba mucho las tradiciones anteriores, lo que había sido la tradición de la música germánica, etc. Y otros compositores que justamente fueron activos también en este momento del siglo XIX no eran tan afines a esa tradición y de hecho querían romper con la tradición de la música tal y como se venía haciendo en aquel momento. Pues algunos de esos compositores rupturistas fueron Franz Liszt o el propio Wagner, que digamos se contraponían un poco a música como la que puede haber sido la de Mendelssohn en aquel momento y posteriormente también la de Brahms, que tenía una especie de todavía un estilo muy romántico para el momento del siglo XIX en el que se encontraba. ¿Por qué digo esto? Porque Chopin fue un compositor que sí tuvo una influencia muy grande en los compositores que vinieron después, sobre todo en su escritura para piano, y curiosamente uno de las influencias de Chopin, pese a que pueda parecer extraño, fue también Johann Sebastian Bach. Muchos compositores, como decía antes, del siglo XIX fueron unos grandes estudiosos de Johann Sebastian Bach y todas sus ideas sobre el contrapunto, sobre la forma de componer, las voces, todo este tipo de cosas, influyeron muchísimo en los compositores que vinieron después. Esta pieza que vamos a escuchar es una mazurka, una danza de Polonia, y Chopin fue un compositor también nacionalista, orgulloso de su país, siempre apenado por la situación tan adversa que sufrió en sus años de vida, tanto su país como él mismo, una persona muy enferma, una persona siempre con muchos problemas de salud que influían en su obra. Y en este caso esta mazurka, pues como digo, es una danza tradicional, es muy importante y es muy trascendente. Toda la música tradicional, la música folclórica, la música de los orígenes, de raíz, en la música del siglo XIX. Y lo es desde ese momento hasta el resto, porque lo que viene después es el jazz, que es una fusión de música de raíz y música occidental, y a partir de ahí, incluso antes también en el clásico y el barroco, la música de raíz, la música que viene de entornos populares, de tradición popular, siempre ha tenido un peso importantísimo para los compositores de lo que se llama la música culta. Lo digo simplemente por el hecho de esa diferenciación que hacemos tan grande siempre entre lo que es la música popular, la música culta, la música que está escrita, la música que no está escrita. Lógicamente, hoy en día tenemos un repertorio, una literatura enorme que nos permite ir a las partituras y estudiar a esos compositores, pero lo cierto es que en su momento muchos de esos compositores, sus influencias eran claramente folclóricas y a nadie le parecía nada extraño. La música folclórica estaba mucho más incluida en el tema de la música clásica y la música culta de lo que nos parece ahora. Vamos a escuchar entonces esta mazurka, opus 24 número 2 de Frédéric Chopin.
Pues esa era la mazurca de Frédéric Chopin. Como ya hemos dicho antes, Frédéric Chopin es un compositor que tiene muchísima importancia para los compositores que vienen después, y en el caso de Mendelssohn se relacionan por la sencilla razón de que se conocieron, fueron compañeros en algunos momentos, incluso dieron algunos conciertos juntos y conocían la obra cada uno del otro. Frédéric Chopin, uno de sus compositores favoritos, también era Johann Sebastian Bach. Y en gran medida este conocimiento de Bach durante el siglo XIX, pues como hemos dicho antes, tiene mucho que ver ahí Felix Mendelssohn con la fundación de ese Conservatorio Superior de Leipzig, donde convenció a algunos compositores también para que fueran a dar clase, como el propio Robert Schumann, que también fue profesor en esa Escuela Superior de Leipzig. Y, por cierto, escuela superior que vive hasta hoy en día y que sigue siendo un centro de referencia para músicos en toda Europa, que lleva el nombre de Felix Mendelssohn. En ese caso, como decimos, Chopin es un compositor que influye muchísimo en los compositores del siglo XIX y los que vienen después por su forma de tratar el instrumento, también por la serie de novedades que aporta para la escritura para piano solo. Es un compositor que, también como Mendelssohn, escribe mucha literatura para piano solo. De hecho, casi todo lo que escribe es para piano solo, o por lo menos lo más relevante, lo que nos llega hasta nuestros días. Y en el caso, como decimos, de Mendelssohn, esa relación siempre con el piano como instrumento que en un momento dado puede ser también voz y piano, como decíamos antes, esas canciones para voz y piano que tan habituales eran en la época. Pues Mendelssohn, tanto Fanny como Felix Mendelssohn, pero Mendelssohn escribió 8 cuadernos de canciones sin palabras, que son muy recomendables para la gente que no conozca mucho, por ejemplo, la obra de Mendelssohn y que quiera introducirse un poco. Son canciones muy cortas, son piezas, como digo, que tienen muy poca extensión, incluso a la hora de tocarlos no son muy complicados porque el texto es bastante fácil de leer. Y, pues, por ejemplo, pues para pianistas aficionados o para gente que quiera introducirse poco a poco en el mundo de Mendelssohn, si no lo conoce, pues es una buena recomendación. Vamos entonces a escuchar esta góndola veneciana. Este es el título de esta canción sin palabras de Felix Mendelssohn. La canción del gondolero. Hay varios compositores en el siglo XIX, por ejemplo Franz Liszt también, que habla de la canción del gondolero, el tema de la góndola veneciana, un tema que en el romanticismo, como todas las cosas exóticas, los países del sur, todo este tipo de cosas, Italia, son un tema en sí mismo para los compositores, y de alguna manera el tema de Italia también es bastante recurrente a lo largo de la obra de Mendelssohn. En este caso, la canción del gondolero veneciano, nos imaginamos una bruma, una canción muy triste, un poco también la soledad del gondolero y, ¿por qué no?, pues también el propio canto. Nada más, con esto terminamos el concierto. Muchísimas gracias a Centro Sefarad de Israel y a la Comunidad de Madrid por este concierto y espero que lo disfruten.